Buenos días a todos, el Señor les bendiga, bienvenidos, nos alegra mucho saludarles, recibirles acá. Nos alegra mucho que tenemos visitantes hoy. Muy bien, esta mañana yo quiero felicitar a los hermanos que terminaron el discipulado. ¿Por qué no me los felicita? Amén, amén. Y el 28 de febrero, el viernes, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a celebrar nuestra graduación. Graduación, ¿por qué no celebran? Amén. Graduación de liderazgo, de discipulado. Están todos invitados, por favor, vengan. Estamos muy emocionados con lo que está pasando en la escuela de discipulado y quiero agradecer al Señor por los maestros, por cada uno de ellos que participa de una manera comprometida, activa, dando lo mejor cada lección. El hermano Misael que está dirigiendo este ministerio de una manera muy efectiva también. Así que el Señor le bendiga. Estamos predicando una serie de sermones que le hemos llamado Avanza, basado en Primera de Pedro, y esta es la quinta predicación de eso. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, verso 13. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Pueden tomar su asiento. Pudiera tomar un título para esta meditación, es la forma en que debemos vivir los cristianos hoy en día para avanzar. Y como hijos de Dios estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Un cristiano no acepta al Señor y se va inmediatamente al cielo. El cristiano se queda acá hasta el día que el Señor ha señalado. Pero en este peregrinaje de fe somos enseñados a vivir de tal manera que honremos a Dios en esta vida y que crezcamos en fe conociéndole a Él. Entonces, ¿cómo aprender a vivir, a convivir con la verdad de que ya no somos de este mundo? Que ya no nos regimos por la ley de este mundo, que obedecemos a un reino celestial, que vivimos bajo los principios del reino, y cómo armonizamos el estar sometido a Dios con vivir en un país de leyes, convivir en un país de orden. Entonces la palabra del Señor nos enseña a eso, cómo reconciliar esos pensamientos y seguir avanzando en la vida, crecer en la vida. Y hemos creído, y es nuestra oración, y hacia allá nos dirigimos, que el 2025 es un año para avanzar en todas las áreas de la vida. Y la primera área que debemos de avanzar es espiritualmente, en mi relación con Dios. Entre más cerca nosotros estamos de Dios, mejor nos va a ir. Nos va a ir mejor como esposos, nos va a ir mejor en la familia, nos va a ir mejor en el trabajo. Nos va a ir mejor en todo lo que emprendamos. Sea que usted trabaje en una empresa o tenga una empresa, le va a ir mejor cuando nos acercamos a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Tenemos que conocer la palabra del Señor. Una de las cosas que me agrada mucho de enseñar la Biblia, de predicar la Biblia, la palabra de Dios así verso por verso, párrafo por párrafo, es que quiero señalar esto. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. No podemos agarrar un verso acá, otro verso allá, o seleccionar y decir, bueno, hay versos favoritos, ¿verdad? Y qué bueno que tengamos un verso favorito como ancla donde auxiliarnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando sentimos que ya estamos tirando la toalla. Pero lo cierto es que no solo ese verso es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que procurar estudiarla toda, conocerla. Y entonces eso es lo que está pasando aquí en Primera de Pedro. Estamos estudiando la palabra de tal manera que podamos ser edificados y continuar creciendo en el Señor y aplicándola a nuestra vida. Y entonces vamos a experimentar crecimiento en el Señor, vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar. Muchos de los problemas que nosotros tenemos es que no hemos madurado todavía. Seguimos comportándonos como personas infantes espiritualmente. Dice la palabra del Señor, anhela como niño recién nacido la palabra para que puedas madurar, para que puedas dejar la infancia espiritual. Entonces es tan valioso que nosotros podamos, no solamente los domingos abrir la Biblia, pero que entre semana podamos abrir la Biblia y meditar en la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida. Hay tres relaciones en la vida del cristiano, ¿verdad? Que aunque somos de la patria celestial, pero hay tres áreas donde tenemos que relacionarnos que de alguna forma representan retos, representan desafíos. ¿Y cuáles son esas áreas, hermano? Una es nuestra relación con el gobierno.
Cuando estamos viendo por todos lados que hay tanta injusticia y cuando algunas veces nos hacen ver a nosotros que pobrecitos nosotros que nos están tratando injustamente. Y entonces si no cuidamos nuestro corazón, abrimos heridas. Nos sentimos heridos aunque nadie nos esté hiriendo. Nos sentimos atacados aunque nadie nos está atacando. Porque no estamos aprendiendo a identificar cuál es mi relación, mi participación en esta sociedad donde estamos. Entonces, esa es una de las áreas que representa retos. La otra área es estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad. Y la otra área es, que yo creo que nos va a ayudar mucho, la charla de matrimonios, es el área de matrimonio. ¿Cómo yo continúo creciendo en mi matrimonio? ¿Cómo continúo creciendo en esa relación de pareja? Y la palabra nos instruye y nos da pautas claras para que nosotros vivamos una vida bendecida y una vida en victoria y que podamos continuar creciendo. La clave es aplicar la palabra del Señor. Recuerdo la primera vez, yo regresé a El Salvador soy salvadoreño, regresé a El Salvador después de 18 años. Entonces ya todo había cambiado, todos mis amigos ya no estaban para empezar. Y preguntaba por todos y a nadie encontraba y recuerdo que estaba conduciendo con alguien y está el semáforo en rojo y lo miro que se asegura que no viene nadie y se cruza el semáforo en rojo. Y yo dije, no, pues quizás no se fijó, pero luego estoy viendo que ese era su estilo de manejar y luego no le dije nada y luego estoy viendo que así están manejando todos, se están tirando los semáforos en rojo. Y yo dije, eso no está bien. Aquí uno se tira un semáforo en rojo, yo no sé cómo le hacen, como que si fuera omnipresente esta situación, pero le llega a uno un ticket por correo. Y una vez me llegó a mí y me dijo mi esposa, ¿y esto qué es? Yo le dije, no sé. ¿Y quién está ahí? Yo, le dije. Ese soy yo. Y hasta sonriendo saliste, pues ese es mi estilo. Pero allá no. Allá mira su semáforo en rojo y se va. Entonces, después de haber escuchado una predicación de lo importante de someterse a la palabra de Dios y de vivir en obediencia y de ser paciente, esta persona dijo, ya no me voy. Y después de que yo hablé con él, le dijo, no, sí, vale la pena esperar. ¿Para qué? No, ¿qué tal? Y entonces acostumbra y empieza a aplicar esto y a ser paciente y a esperar hasta que el semáforo esté en rojo. Y digo, en verde. A esperar hasta que el semáforo está en verde. Entonces está ahí, dice, con paciencia, esperando el semáforo que esté en verde. Y resulta que al frente está otro vehículo. Y luego el semáforo en verde y el de al frente no se mueve. ¿A alguien le ha pasado eso? Que el del frente está distraído. Y usted siente la unción de Dios en la mano. Pip. ¿Sí le ha pasado? Entonces esta persona dijo, no, voy a esperar, tengo que ser paciente, ahorita deja ver el teléfono, va a arrancar, paciente. Luego estaba por ponerse la luz otra vez y se ve así más allá y dice, era un carro abandonado, no estaba nadie adentro. Y dijo, no hombre, ahora sí sufrí de más. Porque ahora sí me enseñó Dios paciencia. Entonces esto es lo que sucede en la vida también. En la vida nosotros, en la vida cristiana, en nuestras relaciones, en nuestro caminar con Cristo, hermano, tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y a no tomarnos las cosas ni a pecho, ni querer hacer justicia por nuestra cuenta. El apóstol Pedro está diciendo, y hay una palabra clave acá que no es muy popular. No es muy popular. Dice en el verso 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Entonces, la palabra clave acá, ¿cuál será? Someterse. ¿Cuál es? Someterse. A nadie nos gusta eso, a nadie. Desde pequeñito nosotros tenemos una naturaleza rebelde. Había un niño en la iglesia, hermano, que siempre estaba, mire, una de las cosas que usted tiene que saber es cómo actuar en un lugar de adoración, ¿verdad? Porque el lugar de adoración se espera que venimos todos a adorar y nadie viene a platicar. Y ya después hay tiempo de platicar, pero este niño, ¿verdad? Estaba ahí muy hiperactivo, quizás tomaba su juguito antes de venir a la iglesia y corría para un lado y otro. El pastor estaba predicando y de repente lo miraba y la familia, bien, gracias, hasta que el diácono lo agarró y lo sentó y le dijo, aquí se sienta, sentadito acá, y lo agarra de la mano. Sentadito, así como bien amable, ¿verdad? Sentado.
Y el niño se le queda viendo así, los niños son bien sinceros. Y le dijo, por dentro estoy corriendo, le dijo. Por dentro estoy corriendo. Entonces por naturaleza nosotros somos rebeldes. Y una de las cosas que tenemos que aprender en la vida cristiana es obediencia, es someterse. Pero dice que hay muchos que usan su libertad en Cristo, porque lo cierto es que en Cristo nosotros somos libres. Somos libres en Cristo. El Señor nos ha hecho libre del pecado, libre de la condenación, libre de la culpa. No significa que vamos a estar en rebeldía, ni significa que vamos a buscar o a pararnos en que no nos manda nadie más que Dios para vivir una vida libertina o para comportarnos como se nos dé la gana. Entonces la palabra del Señor nos dice, ¿sabe qué? Sométanse a toda autoridad y a toda institución y a los gobernantes, a los gobernadores, como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Dice que debemos de someternos a todo gobernante. Me estará diciendo, pastor, pero es que el apóstol Pedro no vivió en este tiempo. Mire, la iglesia primitiva nació en tiempos peores. Cuando el apóstol Pedro está diciendo que nosotros que la iglesia debe de someterse a los gobernantes, estaba pensando, bueno, ¿y quiénes eran los gobernantes que estaban en ese tiempo? Que el apóstol Pedro está diciendo, sométanse, obedézcanles. Mire quién estaba gobernando en ese tiempo. Estaba gobernando Nerón. Y Nerón era el emperador de Roma. Antes de él habían habido unos emperadores tremendos, pero este personaje le dijo a todos, quítense de ahí y denme el puesto a mí. Imagínense que él incendió Roma y después celebró que Roma se estaba incendiando. Y luego culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. Y luego esto desata una gran persecución. Y muchos hermanos nuestros murieron, acusados injustamente de haber quemado la ciudad de Roma. Y muchos de ellos empezaron y fueron llevados como castigo a ser devorados por los leones, a ser devorados por las bestias salvajes, acusados de un crimen que no habían ellos cometido. Así es que tenía una autoridad, un corazón despiadado. Y a este personaje que estaba en el lugar de César, porque César era un título de gobernador, un título de emperador significaba. El emperador que estaba en ese momento, Pedro dice, hónrenlo. Pablo dice, sométanse a toda autoridad. Dice, miren más allá. Cuando nosotros tomamos la actitud cristiana, no estamos viendo al hombre que está ahorita, al humano que está ahora en un gobierno, en una posición de autoridad. Estamos viendo a Dios que gobierna sobre ellos. Dice la palabra del Señor, por causa del Señor, está diciendo en otras palabras, por amor a Dios, por lo que Dios ha hecho por ustedes, por lo que Dios representa ahora en tu vida, por lo que Cristo es ahora, por lo que ahora nosotros somos en Dios, vamos a reconocer lo que Dios está haciendo por encima de todo. Dice que siempre tenemos que hablar de los gobernantes con respeto, como enviados de Dios. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y luego el verso 17 dice, honrad a todos y amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Quiero que podamos ver el verso 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice que esta es la voluntad de Dios, porque ellos estaban siendo criticados, estaban siendo perseguidos, porque de frente el mensaje del evangelio reconoce solamente a Jesús como Señor. Y parte de la cultura romana es que los romanos proclamaban al César como el soberano y exigían culto al emperador. Entonces, si los cristianos eran perseguidos por reconocer solamente a Cristo como el único digno de adoración, digno de alabanza, entonces los ponía en un lugar de oposición, en un lugar de ser vulnerables y de ser perseguidos. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que honrar a Dios para que se calle la boca de aquellos que nos critican. La manera como parar la crítica no es enfrentando, no es agarrando la pelea de frente, es demostrando con hechos que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Si nosotros agarramos la pelea de frente, significa que somos infantiles.
Porque dice la palabra del Señor, si nosotros somos llevados por murmuración, si somos llevados por la crítica, si somos llevados por las molestias, entonces no hemos crecido espiritualmente. Vamos a confiar en el Señor, que el Señor está en control. Dice que nosotros debemos de aprender de Cristo. Y esto nos llama a otra relación, no solamente con los gobernantes, pero luego dice en el verso 17, honrar a todos. Este debe de ser la conducta del cristiano. Dice honrar a todos, honrar al presidente, aunque no sea nuestro favorito, pero somos llamados a orar por él. Somos llamados a orar por la ciudad. El Señor le dijo a Jeremías, oren. Oren, a través de Jeremías, Dios le dice al pueblo de Israel, oren por la ciudad a la que yo les hice llevar, les hice transportar, porque en su paz ustedes van a tener paz. Entonces yo creo firmemente que el Señor, a todos los que somos migrantes, el Señor nos ha traído a esta nación. Y que en la bendición, en la paz y en la seguridad de esta nación, nosotros también vamos a ser bendecidos. Si disfrutamos de un buen gobierno y de un buen tiempo, todos vamos a ser bendecidos. Entonces Dios nos dice a nosotros, oren por esta nación. Sí, pero no vamos a orar deseando el juicio de Dios. Así como Jonás, ¿verdad? Que Dios lo mandó a Nínive. Y le dijo, ve y predica a Nínive. Dijo, no, porque si les predico se arrepienten. Y si se arrepienten tú los perdonas. Y yo lo que quiero no es que los perdone, yo lo que quiero es que les caiga. Si usted dirá algunas veces, no, pues es que yo no es que quiero que le vaya bien a este fulano, yo lo que quiero es que conozca que Dios sí lo puede aplastar, no, pero ese no es el corazón de Dios. Dios quiere que tú ores representando su corazón, con un corazón redentivo, salvador, deseando de verdad, deseando el bien por esta ciudad, deseando el bien por este país y deseando el bien para los gobernantes. ¿Dicen amén a eso? Entonces de esa manera vamos y sabiendo de que Dios está en control, que sobre eso Dios está gobernando. Entonces esa es la manera de nosotros interactuar con eso. Ahora, no solamente con relación al gobierno, pero luego dice con relación a los amos. Sométanse a todos, honren. Cuando está hablando de los amos, está hablando de aquellas personas a las que prestamos servicios. En el tiempo del apóstol Pedro y en el Imperio Romano, que era el que estaba gobernando en ese tiempo, la esclavitud era muy popular y habían dos maneras mediante las cuales las personas caían en esclavitud. Nada que ver con la esclavitud que conocemos nosotros hoy, o la que provocó la guerra civil acá en los Estados Unidos, que estaba más que todo motivada por la superioridad racial o porque una persona es de esta etnia, tiene que ser esclavo o es menos. Mis amados hermanos, una de las verdades tan poderosas del Evangelio es que rescata, escuche esto, rescata la dignidad del hombre. Dice la palabra del Señor que en Cristo todos somos uno. Dice que en Cristo no hay judío, ni hay gentil, ni hay griego, ni hay hombre, ni hay mujer, ni hay pobre, ni hay rico. Y le voy a decir otra cosa, ni feos ni guapos, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. Dice que nosotros somos hechos a la imagen del Señor. Y entonces Dios nos mira a todos como igual, nos dignifica y nos pone en la misma categoría. Y ahora dice, ahora en Cristo Jesús, dice que los hermanos, allá afuera era el amo, allá afuera era el esclavo. Pero dice, pero en Cristo, en nuestras reuniones, todos somos iguales. Muchas veces nosotros somos más cariñosos con las personas afines a nosotros. Y como que no estamos muy abiertos a tener nuevas amistades, a abrir un espacio para otras personas en nuestra vida. Se imagina en ese tiempo donde había tanta separación de clases, separación política, que era llegar a la iglesia, donde ahora el amo, ahí no es amo, sino que es hermano, y nos podemos saludar, abrazar y saludarnos de ósculo santo. En ningún otro lugar pasaba eso. Entonces, en los tiempos cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta palabra, había esclavitud, pero la esclavitud sucedía por dos cosas. Una, Roma conquistaba un país, una ciudad, y entonces esa ciudad toda quedaba en una condición de esclavo. Y la otra era también las personas, y esto sigue siendo verdad, las personas adquirían préstamos y prestaban para pagarle al otro y seguían prestando de tal manera que ya después no podían. ¿Sabe qué hacían para saldar la deuda? ¿Se daban en qué? En esclavitud. No, pues mira, la verdad, me doy, me rindo. Aquí estoy, soy tu esclavo, quiero pagar la deuda. Entonces, pero eso sigue siendo verdad hoy en día también. Note esto, aquel que debe es esclavo de a quien le debe.
Por eso es que la deuda no es bíblica. Dios quiere que nosotros trabajemos y que nunca nosotros gastemos más de lo que ganamos. Al contrario, Dios quiere que tengamos para hacer el bien a otros. Y dice, tú presta y no quites prestado. Porque ¿qué sucede? Porque aquel que cae en deuda se vuelve esclavo de aquel que le prestó. Entonces es otra manera de esclavitud de la que nadie está diciendo nada. El sistema está tratando de endeudarte más. Los otros días alguien llegó a mi casa a decirme todo lo que necesitaba hacer en la casa. Y yo dije, híjole, no me he dado cuenta que estaba tan mal mi casa. Y yo pensé que vivía en una bonita casa, pero me saca unos grandes números para mejorar mi casa. Necesita más insulación, necesita techo, necesita puertas, necesita ventanas, necesita... Y yo dije, dentro de una casa nueva. Pero luego me está diciendo, ¿con cuánto se siente cómodo pagar al mes por 30 años? Mire usted. O sea que está pensando, con toda honestidad, que me va a endeudar por 30 años por un par de... Eso es una esclavitud. ¿Me está entendiendo? No es que la gente no lo está mirando, pero Dios quiere hacernos libres de deudas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere que vayamos administrando. Me salí un poquito del tema, pero es que es tan importante decirle. Dios quiere que seamos buenos administradores de lo que tenemos. Y Dios quiere que no vivamos ahogados. Dios quiere que vivamos en libertad. No caiga en la trampa de la gratificación inmediata de ese tiempo, porque Dios nos ha llamado a ser libres. Es más, busque hacer y aprender cómo ser un buen administrador de sus recursos, de tal manera que representen sus valores, su relación con Dios, que represente sus planes familiares y que represente lo que Dios tiene para usted en esta vida. Amén. Entonces, en la iglesia todos somos iguales. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Para el Señor es importante la persona. Los gobiernos quizás tengan prioridades en sus agendas, pero no significa que porque el gobierno legisle una ley en contra de la palabra, nosotros estamos obligados a respetarla. Es ahí, en ese momento, cuando tenemos nosotros que decir, ¿sabes qué? Somos llamados a respetar, somos llamados a honrar, somos llamados a orar por las personas en autoridad, pero no estamos de acuerdo con el aborto, porque la vida es valiosa delante de Dios, porque Dios es el dador de la vida, porque cada niño que nace para Dios es una persona antes de nacer. Sí, estoy de acuerdo en orar por los gobernantes, pero no que vaya en contra de la santidad del matrimonio, ni de la santidad de la vida, porque Dios estableció el matrimonio desde el principio entre un hombre y una mujer. O sea, hay muchas cosas que no solamente porque el hombre legisla, nosotros tenemos que obedecerlas, incorporarlas como parte de nuestro estilo de vida. No, nosotros estamos acá para vivir conforme a la voluntad de Dios y ser una expresión de una vida que obedece al Señor. Algunas veces quizás vamos a ir contra la corriente por obedecer al Señor, pero es ahí donde Dios nos dice a nosotros, bienaventurado, cuando sin causa os critiquen y murmuren de ustedes. Entonces, estoy terminando con esto. No significa que vamos a pasar por alto los principios de la palabra del Señor, pero sí significa que yo debo como cristiano tener una actitud correcta en mi vida para seguir creciendo y para seguir avanzando. Dios nos ha establecido un principio en la vida que es el principio de autoridad. El principio de autoridad. Y Cristo nos enseñó eso. El Señor estuvo dispuesto a someterse totalmente al Padre. Totalmente. Y a esperar en Dios. No se vengó de nadie. Las personas que le estaban golpeando no les dijo, espérate, voy a ver en el infierno. No. Al contrario, en la cruz de Calvario el Señor dijo, Padre, ¿qué dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. Él sufrió y sabía que el sufrimiento de Él iba a redundar en nuestra redención. Entonces muchas veces los momentos difíciles que nosotros pasamos los usa Dios para nuestro favor, para manifestar su gracia y para tocar la vida de otros. La autoridad, el respeto al orden y a la autoridad no solamente es hacia afuera, también es hacia adentro, en la iglesia. Termino con esto. Nosotros somos una iglesia que trabajamos en grupos en las casas. Cuando el pastor comisiona a una persona para que sea líder de un grupo, para que tengan un grupo, significa esto.
significa que esa persona está siendo habilitada para representar la iglesia y al pastor en ese grupo. Y significa lealtad a la iglesia, lealtad al mensaje del evangelio, lealtad al Señor, lealtad al pastor. La lealtad en toda su expresión, en todas las áreas, se manifiesta de esta forma. La lealtad o la deslealtad. Cuando nosotros empezamos a participar en conversaciones y pláticas que no edifican, estamos siendo desleales. ¿A quién? Nos ha confiado, nos ha dado confianza. Entonces la lealtad no es cuando yo te abrazo cuando tú estás, o hablo bien delante de ti, o te doy una afirmación. No, es afuera. Cuando tu amigo no es aquel que te dice te quiero y te da un beso, y después por atrás te come, hermano. Mire que yo tengo un poco de conflictos con los tacos al pastor. No me gustan. Y yo sé que a algunos de ustedes quizás sí les gusta. Digo, la comida. Porque la lealtad se manifiesta ahí. Y muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad de darle vuelta, de darle rienda suelta a la hilacha, o de, ¿sabes qué? No voy a entrar ahí. Porque muchas veces hay conversaciones que no edifican, sino conversaciones que traen tropiezo. Y cuando una de las cosas que yo enseño y vivo es que yo no tengo problemas con delegar a nadie como pastor, a un grupo o una predicación o irme. Yo sé que todo va a estar bien porque al final la obra no es mía, es del Señor. Dios es tuya. Así que yo nada más soy el que está enfrente junto con un grupo de líderes. Pero la verdad es que la obra no es nuestra. Todos somos del Señor. Pero cuando nosotros actuamos de una manera responsable, Dios nos va a ir bendiciendo. Pero cuando alguien nos da espacio, nos está abriendo, por expresarlo de esta forma, nos está abriendo las alas para que volemos, para que hagamos la obra, para que crezcamos. Pero cuando yo no me comporto como me han confiado, ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy cortando las alas a quien me delegó. ¿Sí me entiende? O sea, a mí me están promoviendo y yo estoy descalificando, cortando. Y eso también es injusticia. Eso es injusticia. Entonces, es tan importante que nosotros como cristianos podamos tener esta actitud de honra por amor al Señor, por lo que el Señor ha hecho, y de desarrollar y cultivar actitud de obediencia y de sometimiento, de honor y de respeto. Y entonces podemos representar al Señor en las casas y todas las ciudades que se nos sea posible, vamos a llegar con el mensaje del Evangelio. Me preguntará, pastor, pero ¿cómo yo vivo de esta manera si está bastante complicado el tiempo que estamos viviendo o lo que usted está diciendo de la iglesia? No hay otra manera de vivir el Evangelio sin conocer el Evangelio. No hay otra manera de servir a Jesús sin conocer a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Urgentemente necesitamos cada día amar más a Jesús, conocer a Jesús, y podemos iniciar entregando nuestra vida a Cristo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él perdona nuestros pecados, Él nos transforma. Y la certeza que tenemos vida eterna en Él. Y cuando decidimos caminar en obediencia, vamos a ir creciendo espiritualmente, madurando como persona y puesto nuestra mirada en Cristo. Una de las cosas que me bendice cuando participamos de la cena del Señor es que el Señor dijo, esto lo van a practicar hasta que yo venga, porque a través de esto ustedes están anunciando mi muerte, mi resurrección y mi venida hasta que Él venga. Oh, bendito el nombre del Señor. Y quiero decirle, Cristo viene. Entonces esta es la manera como vivir como hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y tenemos la certeza que Cristo viene por nosotros. Entonces vivamos de tal manera que podamos honrar y representar a nuestro Rey y los valores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? De esas palmas fuertes entonces. Amén. Quiero invitarle que nos pongamos de pie. Les saluda el pastor Tito Herrera de Iglesia Fuente de Amor. Qué bueno es haber contado con usted en la transmisión de este día. Qué maravillosa es la oportunidad que tenemos, después de escuchar la palabra, de tomar una decisión por Jesucristo. Estoy acá para guiarle en una oración,
para reconciliarse o para hacer de Jesucristo su Señor y Salvador por primera ocasión. Así es que quiero guiarle en esta oración. Acompáñame orando y ponga su fe plenamente en Jesús, porque Él le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y que vives por siempre y tienes el poder para darme vida eterna y transformar mi vida. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque me amas y porque de ahora en adelante me haces tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera ocasión o se reconcilió con el Señor, quiero animarle que se ponga en contacto con nosotros. Queremos guiarle a conocer a Jesús y que juntos disfrutemos la bendición de conocerle y servirle cada día. Gracias por su sintonía. Nos seguimos escuchando a través de esta plataforma. El Señor le bendiga.